Ahora, ¿qué pasa con esta figura del habeas corpus? ¿Por qué no es aceptada? ¿Es obligatoria? ¿En qué consiste? ¿Qué ampara? ¿Por qué se introduce? Zahir Mundaray Rodríguez, él es abogado, penalista, criminalista, está con nosotros hoy. Zahir, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Daniel, no, gracias a ti por la invitación, está pendiente. Quería justo preguntarte, por eso te llamé, para que nos hablaras del habeas corpus. ¿Por qué decía Marino Alvarado en la grabación que circuló en redes sociales que se está haciendo una constante no aceptar el habeas corpus? ¿Qué ampara esta figura? ¿De qué hablamos? Mira, yo creo que estamos hablando de uno de los referentes civilizadores de todas las constituciones donde hay Estado de Derecho. Donde hay Estado de Derecho está constitucionalizado el derecho y la garantía del habeas corpus, porque no es solo un derecho, es una garantía respecto del derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la dignidad humana, pero también a la integridad física. Estamos hablando del amparo de una norma que ampara la libertad y la integridad física frente a cualquier arbitrariedad que cometa el Estado en una detención ilegal y también en una tortura, un maltrato inhumano o degradante. ¿Por qué no lo reciben, Zahir? Es decir, si es un derecho, si estamos en un Estado constitucional, ¿por qué se niegan a recibirlo? ¿Por qué la juez simplemente dice que no lo recibe? Estamos reconectándonos con Zahir Mundaray. Nos ha fallado la conexión y me interesa mucho, lo llamé por él precisamente para que nos explicara lo que está ocurriendo, pero sobre todo para que entendamos lo que esta figura significa, para que sepamos cuándo se puede usar o cuándo no se puede usar y por qué en Venezuela se está negando. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? O con el fiscal Tarek William Saad, que le encanta salir a vociferar y hablar de los derechos humanos violados en otros países. ¿Zahir lo tengo ya? ¿Está de nuevo con nosotros? Ok, Zahir, estabas explicando, continúa, por favor. No, que te decía que la no recepción del escrito de habeas corpus no existe en el ordenamiento jurídico venezolano, no existe. ¿Y por qué no lo aceptan? Porque cuando lo aceptan, solo tienen 96 horas para hacer aparecer a la persona que está desaparecida. Entonces, ¿qué hace? Están ganando tiempo, y están ganando tiempo para ponerse de acuerdo con Tarek William Saab para que él vaya inventando una trama y ponerlo a la orden del tribunal y luego decir que el habeas corpus ha perdido cualquier objetivo, que ya es inadmisible porque la persona apareció y aparece en una trama delictiva cualquiera que le inventan. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero fíjate, Dania, que esto es tan grave lo que está pasando, sobre todo con Eduardo, que en casos anteriores, cuando no se recibía, y no lo recibían los presidentes del circuito, Eduardo fue uno de los que ideó jurídicamente ir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque la Sala no se puede negar a recibirlo y tiene que distribuirlo ante el tribunal competente. Entonces, en casos anteriores, Eduardo dijo, yo me voy a la Sala Constitucional, y lo presentó y se lo recibieron en la Sala Constitucional. Hoy, Provea tuvo que hacer lo mismo en el caso de él, porque el día de ayer, la presidenta del circuito, Carolina Molinos, se negó a la recepción. ¿Por qué? Porque una vez que lo reciba, como te dice, y dice la norma, que es una norma del 22 de septiembre de 2021, que además de la norma constitucional crearon una ley hacia la libertad personal y habeas corpus, una vez recibido, el tribunal debe notificar al Ministerio de Interior y a todas las policías para que le traigan el cuerpo. ¿Qué es habeas corpus? Tráiganme el cuerpo. Tráiganme a la persona y póngamelo aquí al frente y explíqueme, autoridad, ¿por qué lo tiene detenido? ¿A la orden de quién? ¿Dónde está la orden judicial? ¿Cuál es la flagrancia? Y además restituirle todos sus derechos, asistencia jurídica, contradicción, poder recibir la prueba, etcétera. Si la detención es ilegal, el juez está obligado a notificar al Ministerio Público, que además es quien desaparece en Venezuela, para que inicie una investigación por privación ilegítima de libertad o por desaparición forzada. Entonces, en este momento estamos en una situación de desaparición forzada donde la presidenta del circuito se negó a recibirlo y Provea ha utilizado un mecanismo que creó el mismo desaparecido o que ha impulsado el mismo desaparecido en casos anteriores, que es llegar ante la Sala Constitucional con el escrito
y llegar grabando además y decir, bueno, niéguenme la recepción, pues, si usted quiere me nieguen la recepción. Y la Sala Constitucional ha tenido que recibirlo de alguna manera para, bueno, tratar de cumplir con la formalidad y luego distribuirlo al tribunal que le compete. Pero en ese tiempo que están ganando, están tratando de construir seguramente un caso penal y ahora va a salir Tarek William Saab o Diosdado Cabello diciendo que estaba alguna trama de cualquier tema, de terrorismo, de insurrección, etcétera, para ganar tiempo, y en eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto no sabemos qué ocurre con él. Puede haber sido llevado, como está ocurriendo en muchos de los casos, a estas casas clandestinas que están a la orden del DGCIN, algunas y otras del SEBIN, donde las personas no hay ningún registro del ingreso, y eso es muy grave. Es decir, están prácticamente secuestrados, solamente que en un ente controlado por el Estado. La Misión de Determinación de Hechos ha documentado esta situación, lo ha documentado varios trabajos de ONG, incluso la misma Provea, de estas casas clandestinas que tiene el régimen venezolano para no darle ingreso en ninguna sede policial, y que la gente ande penando de sede en sede, tratando de ubicarlo, y ellos son la negativa de que acá no está. En muchos casos es verdad que ella no está porque lo tienen escondido en estas casas clandestinas. Así que estamos ante un crimen de Estado, pero un crimen de lesa humanidad, porque el artículo 7 del Estatuto de Roma dice claramente que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que también comete ahora quien se niega a recibir el habeas corpus. Quien se niega a recibir el habeas corpus también forma parte de la trama de desaparición. Por eso es que Carolina Molinos, que es ahora la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, comete crimen de desaparición forzada cuando se niega a recibirlo para que no le corra el lapso de las 96 horas que dice la norma en cuestión. Claro, claro. Digamos, es una de las explicaciones por lo cual no reciben esta figura. ¿Por qué contra los defensores de los derechos humanos? Bueno, en Venezuela ya se va contra todo el mundo, se va contra los políticos, contra los activistas, con lo que organiza, con lo que no, con el que es capaz de decir esto no me gusta por cualquier cosa, en fin. Pero hay dirigentes políticos, hay presos muchos, otros en el exilio. Ahora los defensores de los derechos humanos en el foco. ¿Por qué, Zair? Mira, y Dani, es absolutamente evidente que a la dictadura no le ha gustado toda la documentación de su deriva autoritaria post-28. Ya lo había hecho antes con Rocío San Miguel, con Tarazona, con algunos otros defensores, pero todo lo que ha ocurrido post-28, que es absolutamente lapidario, ha sido perfectamente documentado por muchas ONG y por muchos activistas. Eduardo Torres ha sido uno. Recordemos que Eduardo Torres además fue el defensor de los sindicalistas presos, aquellos que condenaron a 16 años y medio sin haber cometido delito alguno. Y él todos los días documentó, no solo ante instancias nacionales, sino ante instancias internacionales, fue a la OIT, fue a Naciones Unidas, fue a la Comisión Interamericana a documentar que la detención era ilegal, que no había delito, que habían sido condenados injustamente. La dictadura no le perdona eso, y ahora tampoco le perdona que cuando no le recibían un habeas corpus se iba a la Sala Constitucional e insistía y lo documentaba por sus redes para que todo el mundo pudiera ver en vivo lo que estaba ocurriendo. Entonces se convirtió en un objetivo precisamente por su insistencia en hacerlo bien, además, en no tener miedo y en documentar las atrocidades que la dictadura está cometiendo. ¿Cuántas veces no lo vimos frente al Palacio de Justicia diciendo han cerrado las puertas para evitar que los defensores entren, han impedido que designen abogados, han impedido acceso a pruebas? Todas estas denuncias de debido proceso tienen en Eduardo Torres un artífice de alguna manera, porque no es solo un defensor de derechos humanos, sino que es un litigante, una persona que va a los tribunales y enfrenta ante jueces y fiscales la realidad jurídica de lo que está ocurriendo. Entonces tiene ese doble rol que no es solo desde la perspectiva de documentar académicamente lo que ocurre, sino de vivirlo, hacerlo vívido y además explicarlo. Esa situación no se la perdonan y esa es la razón por la cual seguramente el DGCIN y Tarek William Saab, en esa conjunción que tienen perversa, lo tienen desaparecido. Ahora, Zair, el objetivo al final es sembrar el terror absoluto. Es decir, en Venezuela, en este momento, la gente vive con un miedo increíble. Sí, de hecho, lo acaba de ratificar en su informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Volvió a mencionar el tema de terrorismo de Estado y dice
expresamente que las instituciones del Estado son las que generan el terror. Es decir, que tratan de inhibir que los ciudadanos se articulen a favor de los derechos que les resultan inherentes. Entonces, en una situación como esta, la gente, ¿a quién le teme? La gente le teme al DIGESIN, al SEBIN, a la fiscalía, al Ministerio Público, a los tribunales, a la Policía Nacional, mucho más que a cualquier acto criminal o a cualquier delincuente. Realmente, cuando entras en ese sistema no sabes cuándo vas a salir. Cuando te atrapas en ese sistema realmente no sabes cuál va a ser tu destino, y además que a lo interno no tienes ante quién defenderte, porque si vas ante el defensor del pueblo, él voltea para otro lado. Ya hemos visto el Comité de Defensa de Presos Políticos cómo han ido ante el defensor del pueblo en más de una vez, le han entregado los casos totalmente documentados de las detenciones arbitrarias y de las torturas, y no ha hecho absolutamente nada. Si vas ante el Ministerio Público, el principal torturador, el principal persecutor es el fiscal, de modo que las instituciones de control forman parte de esta actividad de terrorismo de Estado que está muy bien documentada y que le ha dado muy duro al régimen, sobre todo en estos últimos informes, y que pasa a formar parte de lo que la Corte Penal Internacional tiene ahora, que son actividades, digamos, se demuestra que se trata de una política de Estado. Es decir, no se trata de actos aislados de ningún funcionario, sino es toda la organicidad, todas las pseudoinstituciones que existen en Venezuela trabajan en función de generar y sembrar el terror en los ciudadanos para que no se articulen. Así persiguen partidos políticos, defensores de derechos humanos, profesores universitarios, pero extrañamente no persiguen algunos que tú los ves recorriendo el país ahora haciendo campaña electoral. Eso es una cosa absolutamente extraña. ¿Por qué no les persiguen? Bueno, precisamente porque pasan a formar parte de toda esta maraña que intenta tratar de darle normalidad a lo que no tiene normalidad, sino es totalmente anómalo y es violatorio de la dignidad humana de manera evidente, ramplona, sin cuestionamiento. Absoluta y totalmente. Zair, mil gracias. Uno no pierde la capacidad de sorprenderse y deberíamos no perderla porque es lo único que nos hace reaccionar, pero ante tanta barbarie ya es que uno no encuentra qué decir. A veces me pregunto, parafraseando una canción que dice: no hay cárcel para tanta gente. La verdad que yo no sé cómo apresan en Venezuela, y sin control, con absoluta impunidad. Eso es lo que me cuesta comprender, como a muchos venezolanos, que se continúe violando una vez tras otra los derechos humanos y que nada pase, y que, dicho sea de paso, el fiscal Karim Khan tenga en su mano tantas pruebas y no emita absolutamente nada relativo a Venezuela. Aunque me lo quieran explicar, creo que eso no lo voy a entender. ¿Tú lo entiendes? Bueno, hay un llamado de urgencia, hay un principio de derecho internacional que es el principio de urgencia. Desde muchos factores estamos presionando para que se produzca una decisión pronta. Yo creo en la institucionalidad de la Corte Penal Internacional, pero no una creencia ciega ni una fe desinformada, sino por el contrario, hay que seguir presionando. Y lo que no podemos hacer, Idania, es que ellos creen que pueden normalizar esto, es decir, que son tantos los presos o las violaciones que vamos a dejar de hablar de esto. No, todo lo contrario. Cada vez que ocurra hay que darle visibilidad, hay que denunciarlo y hay que volver a explicar dónde está la normatividad. ¿Por qué? Porque es lo único, este relato es sumamente importante para poder reconstruir este periodo histórico, este periodo oscuro, este periodo de barbarie, como bien tú lo llamas, tiene que ser reconstruido a partir de estos relatos diarios de cada una de las violaciones que sufren todos los venezolanos, porque todo el mundo está bajo sospecha, todo el mundo puede ser objeto de una violación gravísima de los derechos como esto, o de una desaparición forzada, como en el caso de Eduardo Torres, que ha luchado contra esta realidad en muchísimas oportunidades, arriesgando su propia vida. Y mira, lo pagan con esto. Precisamente claro, hoy termina siendo él el afectado. Zair, como siempre, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Dani. Un abrazo.